Hola a todos. Quiero agradecer el interés que han mostrado en nuestra primera intensa jornada, tanto a la audiencia presencial como virtual. A continuación, tenemos el honor de escuchar a Guillermo Lasso, expresidente de la República de Ecuador, quien será entrevistado por Carlos Díaz Rosillo, director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom de FIU, nuestro anfitrión. Con este aplauso les damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Es un verdadero honor poder contar con la presencia del expresidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso. Presidente, muchas gracias. El presidente Lasso, como todos saben, cuenta con una brillante carrera tanto en el sector público como en el sector privado. Pudiéramos estar aquí toda la tarde recordando sus grandes logros, así que muy brevemente, en un minuto, hago un pequeño resumen para dar tiempo a lo que importa, que es oírlo a él. En el sector privado sus logros son inmensos, entre ellos se encuentra su trabajo como banquero y en su momento como el CEO del Banco Guayaquil, el segundo banco más importante del Ecuador. En el sector público, bueno, ya saben, aparte de ser presidente, anteriormente se desempeñó como ministro de Economía, gobernador de Guayas, entre otras responsabilidades. En el año 2021 alcanzó la presidencia de la República luego de 2 candidaturas anteriores. Su mandato se caracterizó por el fortalecimiento de la democracia ecuatoriana, una gran inversión social y la protección del medio ambiente. Eso sin mencionar, por supuesto, a las grandes dificultades a las que tuvo que enfrentar durante su periodo en el gobierno. Y debo decir que los logros del presidente se extienden mucho más allá de la presidencia. Por ejemplo, él es el fundador de Ecuador Libre, un grupo de reflexión dedicado a promover los ideales de libertad individual, justicia, mercados libres, propiedad privada y Estado de Derecho. Para servir mejor al pueblo ecuatoriano, estableció el partido Creando Oportunidades, CREO. Y recientemente, durante su tiempo como Senior Leadership Fellow aquí en el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, el presidente Lasso compartió su compromiso de promover la democracia y la libertad económica con nuestros jóvenes aquí en la universidad. Su carrera de más de 50 años de experiencia en los sectores públicos y privados siempre ha estado marcada por las ideas del progreso y la dedicación a su país y, por supuesto, a su familia. En este conversatorio exploraremos tendencias claves y desafíos y oportunidades que enfrentan la América Latina. Así que, presidente, un honor estar aquí con usted. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias especialmente a ti, Carlos, por esa apertura y esa amistad que me has brindado en esta etapa en que me retiré del gobierno. Agradezco también al Centro Adam Smith. Para mí es un honor inmenso haber sido fellow durante este semestre. Como le decía a los estudiantes, una persona como yo, que no tiene título universitario porque debió trabajar desde los 15 años de edad para poder sostenerme, que no hablo bien inglés, resulta que ahora de expresidente vengo a una universidad de los Estados Unidos, a una universidad como fellow. Para mí es un honor inmenso y te agradezco mucho. Y como agradezco también la invitación a este evento que me parece muy, muy importante. Un saludo a todos los que están en el auditorio y también a aquellos que nos están viendo a través de streaming, a través de sistemas digitales. Carlos, estoy a tus órdenes. Me decías, hablemos un poco de América Latina. Así es. Y creo que estoy dispuesto a hablar de ese tema, pero primeramente yo, 2 minutos. Asumí luego de 3 campañas, imagínense ustedes un banquero buscando la presidencia de la República. En la primera campaña me decían, nadie vota por un banquero. Y era una suerte de bullying constante y permanente. Saqué el 23%. En la segunda campaña, el bullying, el banquero no va a ser nunca presidente. Pues saqué el 30% y por primera vez se forzó una segunda vuelta en Ecuador contra el correísmo, el socialismo del siglo XXI. La leyenda urbana dice que en la segunda vuelta hubo un fraude y que, claro,
Gracias a ese fraude no llegué a la presidencia de la República en el 17. Pero en el 2021 fui el primer ecuatoriano que le gana unas elecciones al socialismo del siglo XXI. Derrotar al correísmo en el Ecuador, que es derrotar al autoritarismo y a unas prácticas de corrupción que hoy se están conociendo no solamente en Ecuador, sino en juzgados de la Florida. Asumí la presidencia en mayo del 21, 8% de déficit fiscal y con un desafío por delante inmenso, vacunar a los ecuatorianos. Entonces, no solamente tenía que atender el problema económico, sino también atender un problema de una pandemia que todos conocemos la dimensión que tuvo. Con gran satisfacción les puedo contar que mi política internacional fue pragmática, porque no había otro camino. En el caso de la vacunación, la China proveyó el 53% de las dosis de vacunas que requerimos en el país. Y dentro de los primeros 100 días de gobierno logré mi primera oferta de campaña, vacunar con 2 dosis al 53% de la población ecuatoriana. Y recuerdo en aquellos días, el Ecuador fue el primer país del mundo, le ganamos a Japón, a Estados Unidos y a todos los países europeos en la velocidad de vacunación cada 100.000 habitantes. Tuve el récord en julio 17 del 21 y en agosto 20 o 17 del 21 también. Así que enfrentamos ese desafío tan fuerte. Pero hablando un poco de América Latina, Carlos, yo creo que América Latina tiene 5 retos fundamentales. El primero de aquellos es la cooperación para enfrentar al crimen y disminuir la violencia. Eso es un problema muy grave en alguna medida mayor o menor, pero en todos los países de América Latina. Los grupos delincuenciales organizados que se dedican al tráfico de armas, al tráfico de personas también, promoviendo toda esta red migratoria que no es sino un negocio para estos grupos delincuenciales. Y lo último, que es muy importante, que se dedican al tráfico de drogas. A mí yo tuve la obligación de luchar contra ellos y mi gobierno incautó en 900 días de gobierno 580 toneladas de droga, que era la suma de lo que habían incautado por lo menos 5 gobiernos anteriores al mío. Entonces, ahí hay un desafío grande que tiene América Latina, porque cuando uno tiene a los grupos delincuenciales allá y el Estado está acá con toda la sociedad, eso sucede aún en Estados Unidos, en Europa. El problema es cuando esos grupos delincuenciales se alían con los políticos que deben estar de este lado y les ceden representaciones, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Ya hemos visto en el Ecuador un caso muy patético y de reciente difusión por la Fiscalía llamado Metástasis, donde se ve la conexión de los cabecillas de los grupos delincuenciales organizados con líderes políticos y con asambleístas. Y por otro lado también se ve a otro líder político que sabíamos todos que tenía controlada la justicia. Y claro, cuando uno dice, bueno, aquí hay 2 personas importantes que son la conexión de allá, los malos que están allá, ahí sí el Estado tiene un problema y la sociedad tiene un problema. Y eso es un desafío muy grande en Ecuador, como también lo es probablemente en México, probablemente en Colombia, probablemente en algunos otros países de América Latina. Ahí hay un desafío importante. ¿Cómo enfrentarlo? Integración entre los países de América Latina. Integración en términos de seguridad. Conectar nuestros sistemas de inteligencia, conectar nuestros sistemas de seguridad, fortalecer las instituciones de seguridad, fortalecer a la fuerza pública, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, hacer todos esos esfuerzos integrados en América Latina. Y luego América Latina también desarrollando una integración con los países que son los receptores de estas drogas y los que tienen que enfrentar los problemas de la migración, que son Estados Unidos
y Europa. Entonces, me parece que aquí hay un desafío muy grande. Siempre lo dije como presidente, Ecuador solo no puede. Como no puede solo Colombia y no puede solo México. Tenemos que unirnos en América Latina y América Latina tiene que ser absolutamente claro. Desideologizar la lucha contra la delincuencia y decir, esto es una amenaza para la sociedad y esto no es un tema de ideologías políticas. Allá están los delincuentes y aquí está la sociedad que quiere prosperar, que quiere avanzar en libertad. Dejo ahí para dar espacio a cualquier ampliación o pregunta tuya, Carlos, pero ahí hay un desafío fundamental de América Latina. Claro que sí. Un pequeño anécdota de las clases del presidente. Las clases de los fellows están diseñadas a ser pequeñas, íntimas, para que los fellows puedan tener una interacción directa con los estudiantes. En el caso del presidente, tuvimos que cambiar de clase porque cada vez se hacía más y más popular y era difícil decirles que no, así que tuvimos que cambiarla por la popularidad de la clase. Presidente, hoy día y mañana tenemos esta conferencia y paralelamente tenemos otra conferencia que no pudimos cambiar a la fecha del tema de seguridad. Y tuve un panel esta mañana en el que hablaba de la importancia de utilizar al sector privado desde el punto de vista del gobierno como un aliado. Yo decía, el sector privado, los empresarios, obviamente la labor de un empresario es crear riqueza para su empresa, para su familia, pero también para el país. Y hay que trabajar con el sector privado. Usted tiene la gran ventaja de haber sido empresario, de haber sido exitoso en el sector privado y en la política. Aquí tenemos a mucha gente que está en el sector privado, que trabajan en diferentes empresas. ¿Cómo podemos hacer para que el sector privado se involucre más en la política? Muchas veces le dan a uno, le dan a otro y dicen, bueno, hay que llevarse bien con todos, pero ¿cómo podemos hacer para que formen parte de este grupo de personas que quizás por un par de años o por un tiempo toman las riendas de un país? Carlos, tu pregunta me lleva a recordar un reciente discurso del presidente Milei de Argentina. El presidente Milei dijo muy claro, los empresarios son héroes y los empresarios están para ganar dinero. Son héroes y yo quiero facilitar la vida de los empresarios desmantelando la tramitología, desmantelando el control del Estado para que el empresario tenga éxito y genere empleo, que al final del día es la mejor política social, la creación de empleo. No es aquel sistema de subsidios que puede existir de manera momentánea. El presidente Piñera, en una visita que hizo a Ecuador, decía, la política social debe de ser como aquella malla que protege al malabarista, que está arriba haciendo malabares y trabajando, que de repente se cae y para que no se muera ahí está un sistema. Pero ¿qué hace el malabarista? Sale inmediatamente de esa red, vuelve a trepar la escalera y empieza de nuevo a hacer malabares. Es decir, la mejor política social es crear empleo. Y el empleo lo crean los empresarios, no lo crea el Estado, lo crean fundamentalmente los empresarios. Por eso yo coincido con el discurso del presidente Milei, que lo oí hace poco y realmente me sentía identificado con esa situación. ¿Qué pueden hacer los empresarios? Digamos, comprender los problemas que tienen seguridad países como Ecuador, Colombia, México, y sumarse al lado del gobierno, al lado de quien está representando al Estado en esa lucha, en esa pelea. Y bueno, es la mínima contribución, pero para que esa contribución sea efectiva también el Estado tiene que comprender, como el presidente Milei lo ha entendido también, que lo lleva a decir, oigan, ustedes son unos héroes, de aquí en adelante voy a respaldarlos, apoyarlos, a hablar bien de ustedes para que ustedes se animen a invertir más y a generar más empleo. Yo creo que hay dos componentes importantes. Número uno, entender eso, entender cuál es la labor del empresario, generar riqueza y facilitarle esa labor, pero a la vez entender que también que la labor del gobierno es tomar en consideración el tema social que usted hizo en su gobierno. ¿Cómo se puede hacer para que un gobierno tome en consideración estas dos cosas y se dé cuenta que el problema de la educación, del crimen, de la salud son esenciales para que el país crezca y eventualmente también facilitan a que el empresario pueda atraer inversiones de afuera? Para que tengas una idea, solamente una referencia en dólares, el Ecuador es una economía dolarizada. La izquierda
quiere tener el monopolio de los temas sociales, es decir, el subsidio, la educación, la salud, el clientelismo del Estado. Y no es verdad. En la época de Correa y de Moreno, los dos de origen de izquierda, la inversión social en el Ecuador no pasó de 10.000 millones de dólares promedio por año. Pero llega este tipo, cuyo antecedente es haber sido banquero, empresario, y dice, bueno, este de aquí no se va a preocupar de la gente. En mi gobierno, la inversión social creció a 15.000 millones de dólares por año, sin corrupción, sin corrupción. En el tiempo en que me permitieron gobernar, pude construir 29 unidades educativas de primer orden, 4 hospitales, equipar al más grande hospital del Ecuador, donde cuando llegué solo había un edificio. Entonces la inversión social no responde ni a la izquierda ni a la derecha, corresponde al nivel de humanismo que tenga el presidente de la República y el compromiso, por ejemplo, en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ecuador, cuando llegué al gobierno, tenía el segundo más grande indicador negativo de América Latina después de Guatemala, 26%. Lo dejamos en 20.1%, donde hubo una reducción efectiva en 900 días de 3,5% y el otro era un error estadístico que debimos corregirlo. Todo esto con la auditoría de los organismos internacionales, no solo lo digo yo, sino lo avalaron tanto la ONU, UNICEF, Banco Mundial, etc. Y claro, al final del día uno dice, bueno, no es patrimonio de la izquierda la inversión social. Nadie tiene el patrimonio de la inversión. Parecería ser que las monjitas y la izquierda son los que cuidan a los niños, a los ancianos, se preocupan de las oportunidades de los jóvenes. No es verdad, no es verdad. Yo fui un joven que nació en una familia de clase media pobre y debí trabajar desde los 15 años. Y eso, claro, marcó mi vida, pero me puedo definir como un liberal en materia económica, donde creo que el Estado muchas veces actúa como las malas suegras. Las malas suegras, cuando se meten en el matrimonio de los hijos, se fregó el matrimonio. Se fregó el matrimonio. Así es el Estado con los empresarios. Cuando sobreregula y se mete en los negocios de los privados, termina por liquidar ese sector. Y vemos, por ejemplo, en Ecuador, que cuando el Estado se mete a regular el precio del banano, que es un precio que lo debe establecer el mercado internacional, no el gobierno, bueno, fregó a los bananeros. Por suerte hay otro sector donde el ejemplo es lo contrario. La exportación de camarón en el Ecuador, que es muy importante, es una industria muy poco regulada por el gobierno. Entonces, creo yo que ahí está un poco el tema de inversión social, con números muy claros sobre lo que yo hice en poco tiempo versus lo que hicieron la gente de izquierda en mucho más tiempo, y también el valor y la principal función social de un empresario es ganar dinero, invertir y generar empleo. Y el tema social no solamente el único tema importante para que los empresarios puedan hacer lo que deben de hacer, crear dinero, sino también el tema de la seguridad. Y lo que hemos visto que en toda la América Latina hay un gran problema de seguridad. Estos grupos criminales ya son grupos multinacionales. ¿Qué se puede hacer para tomar control de este problema tan serio en toda la América Latina, que está afectando en Ecuador en particular, pero en toda la América Latina? Como lo decía hace un momento, aliarnos en América Latina, porque los problemas son similares y la medicina para solucionar el problema es similar. ¿Qué tenemos que hacer? Integrarnos. En la década de los 70 del siglo pasado, 80 del siglo pasado, América Latina, por ejemplo, o los países andinos decidieron integrarse en la Comunidad Andina de Naciones, que al final del día no funcionó. Hoy es indispensable una integración alrededor del tema de la seguridad. Y cuando nosotros nos pongamos de acuerdo, pues también tener un summit
con el gobierno americano y decir a los Estados Unidos, oiga, esta factura también la tienen que pagar ustedes. ¿Y qué papel debe de jugar los Estados Unidos en esa solución? Bueno, apoyo económico en materia de tecnología, en materia de equipamiento, en materia de inteligencia. Yo dejé suscrito varios convenios con Estados Unidos. El principal es un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de Ecuador. Es un plan que le presenté a Estados Unidos, donde necesitábamos equipamiento para Fuerzas Armadas y Policía. Y bueno, se firmó un documento donde tiene 169 metas a cumplir en 7 años. Y que claro, el documento no trata de un valor, pero yo me atrevo a señalar que eso es cerca de 3.500 millones de dólares. Lo más cercano a lo que fue el Plan Colombia. Y esa ayuda se requiere. Por otro lado, firmamos convenios desideologizando esta lucha contra la delincuencia, permitiendo la interceptación aérea, la interceptación marítima, con la cooperación de Estados Unidos. Por ejemplo, la interceptación marítima, tú detectas un barco que lleva droga y ahora, pues bueno, dice, no puedo hacer nada. En el pasado, no puedo hacer nada. Con el convenio que yo suscribí en mi gobierno, es como una suerte de Uber. Viene la embarcación más cercana de Estados Unidos, de aguas internacionales, entra al Ecuador, abordan la nave los marinos de la Armada ecuatoriana, entre comillas, pilotean la nave, interceptan la droga y ahora que ya se aprobó la extradición también en Ecuador, se puede extraditar a esta gente a Estados Unidos que tiene un sistema de justicia mucho más robusto que el que tenemos en Ecuador. Entonces, esa es una manera. La otra, muy similar, un convenio suscrito con Estados Unidos para deregular el sistema migratorio de las fuerzas de Estados Unidos hacia el Ecuador. De alguna manera creando un régimen muy especial para todas las fuerzas de Estados Unidos que entren en Ecuador para ayudar como apoyo a la lucha contra la delincuencia. Creo que ahí hay un camino, ahí hay un camino. ¿Qué le falta a ese camino? Que nos sentemos en una mesa, Ecuador, Colombia, Brasil, México, Perú, Chile, Uruguay, que tiene un mismo problema también, y sentarnos y decir, bueno, tenemos que integrar nuestros sistemas de inteligencia y tenemos que homologar ciertas políticas de lucha contra el crimen organizado. Ahí hay un camino, en mi opinión. Los presidentes tienen una labor bastante compleja. Todos los problemas importantes de sus países le llegan al presidente, muchas preocupaciones. Ahora que ha tenido tiempo de ser expresidente, ¿qué le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? Mi país. Como ecuatoriano sentí siempre mi responsabilidad con mi país. Por eso busqué ser presidente de la República y lo logré, para servir, para solucionar problemas. Este discurso que ustedes oyen típicamente en los populistas en América Latina es, mi gobierno va a cambiar todo. Eso no es verdad. En 4 años no se logra el cambio de un país, ni se refunda un país. Esos son discursos populistas. Lo que uno puede hacer es bien las cosas para que luego el siguiente que llegue haga su contribución también. Oí al presidente del Ecuador actual diciendo, pues claro, voy a hacer cosas que no se hicieron antes. Algo obvio, ¿no? Porque si hace las cosas que ya se hicieron, pues no tiene sentido. Lo que hay que hacer es lo que no se había hecho antes. Como a mí también me tocó hacer cosas que no se habían hecho antes. Y es ir armando, porque al final del día se requieren por lo menos 1 o 2 generaciones para cambiar el destino de un país. Otro desafío que tiene, en mi opinión, América Latina es tener una visión más pragmática sobre las relaciones con el mundo. En el sentido de, yo puedo comprar vacunas chinas, pero los temas de seguridad me alío con Estados Unidos. Y esto no tiene por qué llamarnos la atención. Voy a contar una pequeña historia. Cuando visité en febrero del 22 al presidente Xi Jinping de China, él me dijo a mí, yo no motivé esa conversación. Me dijo, mire, yo le pedí renegociar la deuda, que era un peso importante en ese instante, todas las economías habían sufrido en el mundo. Le pedí un acuerdo de libre comercio, le pedí
revisión de unos convenios petroleros que eran onerosos para el Ecuador. Y Xi Jinping me dijo, vea, quiero que sepa algo, presidente Lasso. La China no condiciona a los países con los que coopera económicamente. Hay un dicho popular que dice, cada uno habla de la feria según le vaya en ella. Y la feria que yo viví es que China cooperó con Ecuador y nunca recibí un condicionamiento político de China hacia el Ecuador. Y luego fui a la ONU en la Asamblea General del año 22 y lo escuché al presidente Biden decir con claridad, a Estados Unidos no le preocupa que sus aliados conversen con China, ¿no? Creemos que si encuentran una oportunidad, pues bueno, tienen que aprovecharla. Entonces escuché a estos dos líderes políticos importantes de Estados Unidos y de la China y dije, bueno, lo que he hecho es lo correcto. En unos temas trabajar con China y en otros temas de seguridad especialmente trabajar con Estados Unidos. Y este el Ecuador no hay un problema geopolítico ni con China ni con Estados Unidos bajo esa visión pragmática sobre las relaciones con el mundo. Yo llevé a cabo una política que se resume en esta frase: más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Si vendemos más banano o camarón a Estados Unidos de la China, tenemos más empleo en el Ecuador. Y si queremos más mundo en el Ecuador, bueno, promover la inversión y ser pragmático en las relaciones, desideologizarlas totalmente. Y bueno, es lo que hice. Firmamos un tratado de libre comercio con China y estos grandes convenios de seguridad con Estados Unidos en el Ecuador. Quiero concluir con una pregunta de marketing. El tema de marketing es esencial para la conferencia y como usted dijo, vender a un banquero como político es complicado. Muy complicado. Y me quiero ir a la segunda vuelta de la campaña del 21. Un tema donde, como alguien que hace consultorías de política, me pareció interesantísimo. Como algo tan sencillo como los zapatos rojos que se puso, pudo cambiar la imagen del presidente, del candidato distante banquero a un candidato accesible que se hizo viral. Cuéntanos la historia de los zapatos rojos. Aquí está Antonio Monkever y él entiende de estos temas de publicidad. Yo creo que hoy no solo Ecuador, Estados Unidos y el mundo está enfrentando una nueva era, una nueva época donde el político tiene que codificar cuál es el lenguaje de comunicación con los jóvenes. Es decir, si tú redactas un mensaje de 8 líneas en WhatsApp a un joven, te lo contesta con una palabra y quizás no te leyó el mensaje. No lo leyó. Eso es claro, muy rápido. ¿Qué pasó en mi segunda campaña? Influyeron mis hijos, los amigos de mis hijos y algunos jóvenes más. Y fue una campaña la más barata de todas las que tuve, porque yo no andaba en mítines ni en eventos costosos, sino era una mesa redonda donde hablaba con todas las minorías del Ecuador. Logré sumar las minorías que se convirtieron en la mayoría que me dio el triunfo. Y hubo una situación totalmente accidental. Si tú vas a mi closet en Guayaquil o en la playa o aquí en Miami, vas a ver que hay pantalones rojos, pantalones verdes, pantalones amarillos. Y sí, me ha gustado siempre vestirme de la manera más desenfadada. Y como me había ido mal en la primera vuelta, y yo usaba el uniforme prácticamente jean con una camisa arremangada o con un suéter en el caso de la sierra, nada más. Pero ese día dije, no, estoy cansado. Y la manera de desestresarme es vestirme como me da la gana. Y me puse un pantalón rojo, unos zapatos rojos sin medias, muy bonitos por cierto, que los había comprado en Houston y no los había usado, una camisa rosada y un traje, un saco beige. Y yo me había olvidado. Nada combinado. Combinaban muy bien. Los colores. Sí, pero
Pero llegué a la fundación, el centro de campaña, y tenía trabajo de oficina ese día, pero me olvidé que había una entrevista con un diario importante del Ecuador. Y el setting lo organizaron en la sala de espera, muy pequeñita. Y cuando yo entré, vi todo esto y dije, me fregué. Me fregué, aquí va a haber un problema. A mi jefe de campaña le pegó un grito, le dije, ¿dónde estás? Sí, yo sé que no te gusta cómo estoy vestido, pero me dio la gana de vestirme así hoy día, estoy cansado. Y el fotógrafo del periódico empezó a enfocar mis zapatos rojos y tomó fotos de los zapatos rojos y de la manera en que estaba vestido. Y eso se convirtió en tendencia y símbolo de campaña por una absoluta casualidad. Por ahí hay un consultor político que yo no lo he autorizado, pero que en la Universidad de George Washington se lleva todo el crédito. Claro, dice que él me recomendó los zapatos rojos. Y bueno, solo para reírnos un poco, todos mis amigos llamaban a mi hijo mayor a decirle, oye, pero tu papá se volvió loco. ¿Qué le pasó? ¿Dañó la campaña? Mi hijo no me había dicho nada y en la tarde me llama una conocida política ecuatoriana, actualmente es presidenta del Parlamento Andino, había sido asambleísta, una chica joven, muy guapa. Me llama, no es mi amiga, no tenemos confianza, me llama y me dice, oiga Guillermo, estoy seguro que ya se lo dijeron, pero yo no me aguanto las ganas de decirle qué bien se vio vestido de esa manera. Entonces cuando me contaron que mis amigos hombres me criticaron y me dijeron que estaba loco, yo le dije a mi hijo, mira hijo, si fuese al revés, preocúpate, pero ha sido de la manera correcta. Le ha gustado a los jóvenes y una mujer, y no le ha gustado a los amigos míos que tienen en esa época 65 años. Así que vamos bien. Y eso demuestra algo que hay que, yo estoy ahora reflexionando mucho con mi equipo de trabajo para decodificar la manera de comunicarse. Porque mira lo que pasa en Estados Unidos. Y bien por el presidente Trump. Cada vez que lo enjuician, suben las encuestas. Si tú te pones a ver eso en la época de Nixon, no, pues se caía. Bueno, se cayó de alguna manera, ¿no? Pero sería un problema muy grave. Eso también pasa en otra dimensión en el Ecuador. Entonces hay que saber decodificar la comunicación con los jóvenes. Las redes sociales han planteado un problema a la política. Yo creo que las redes sociales han permitido que la democracia representativa quiera ser sustituida por la democracia participativa en tiempo real. Entonces, tú ves un tweet y te dices, bueno, o Instagram o Facebook o WhatsApp, y te dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahí es donde un presidente tiene que tener muy claros los principios éticos en el ejercicio de la política y saber qué es lo que realmente le conviene al país y no tomar decisiones leyendo las redes sociales. Y ese fue mi caso y probablemente fue un caso donde si yo actuaba como un populista probablemente estaba todavía en el ejercicio del poder. A mí me plantearon un juicio político falso sobre hechos sucedidos 3 años antes de que yo era presidente. Y la verdad que era un absurdo. Y yo ejercí una facultad de la Constitución que es disolver la Asamblea, lo cual fue un placer extraordinario. Extraordinario. Y nunca se había hecho. Nunca, constitucionalmente, nunca. Y claro, inmediatamente se llamó elecciones, decidí no participar para bajar la tensión política del Ecuador, pero la democracia en el país está intacta. Porque el presidente actual es un presidente electo democráticamente de forma transparente y eso era lo importante para poder mantener la democracia y la institucionalidad en el Ecuador. Pero déjame decirte algo que no me has preguntado, si me lo permites. Claro que sí. Creo que hay otro desafío en América Latina y es proteger el medio ambiente. Es fundamental. América Latina tiene en materia de agua dulce de los ríos la mayor reserva de agua del mundo. Si queremos mantener eso, tenemos que convivir con respeto, con mucho respeto al medio ambiente. En mi gobierno creé la Reserva Marina de Galápagos,
que subió de 138.000 kilómetros a 198.000 kilómetros cuadrados. Y en base a esa decisión política, llevamos a cabo un canje de deuda por conservación por $1.630 millones, que es el mundo, ¿no? Es el más grande en la historia de la humanidad. No es una argentinada lo que estoy diciendo. Esta es la realidad. Ahí están los números y muchos bancos de inversión han premiado al Ecuador por esta decisión. Pero lo más importante, el desafío en América Latina es fortalecer nuestras democracias. Y eso no basta con elecciones, sino con que los gobernantes gobiernen respetando la independencia de poderes, el Estado de Derecho, los derechos humanos, derechos civiles. Una de las cosas que me enorgullece a mí es haber tirado al tacho de basura de la historia una ley de comunicación mordaza creada por el socialismo del siglo XXI para tomar control de los medios de comunicación. Pues bueno, eso cambió. Yo creo que no debe de existir una ley de comunicación porque eso es un derecho humano, pero dado que la Constitución del Ecuador le exigía, envié un proyecto de ley que fue aprobado, que básicamente copia, resume todas las declaraciones de Chapultepec y de todos los organismos relacionados con medios de comunicación en América Latina. Y ahí está una ley que es una jura a la bandera, digamos, porque una ley que quiere regular la libertad. ¿Cómo? La libertad no se regula, la libertad se respeta. Entonces, yo creo que hay desafíos para fortalecer la democracia y creo que en esto también sería un gran negocio para el mundo desarrollado, que América Latina logre también fortalecer la democracia, luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, luchar contra la violencia, con los males de tráfico de droga, etc. ¿Se siente optimista en esta lucha? Yo sí, yo soy optimista. Tan optimista que estoy aquí en Miami contigo y con todos ustedes hablando de este tema, con libertad. Y creo que los grandes cambios que muchas veces suceden como la caída del muro de Berlín, no es que cayó en noviembre del 89, sino que eso se venía gestando. Y muchas de esa gestación durante el tiempo, hay muchos sacrificios que hay que asumir y que hay que verlos en una perspectiva histórica para poder mantenerse firme y decir, esto es lo que ahora me toca hacer a mí como presidente, en el futuro a otros les tocará otros desafíos y aquí toda una generación tiene que ir contribuyendo a esas metas y esos objetivos económicos, sociales y políticos. El hombre de los zapatos rojos, Guillermo Lasso, expresidente del Ecuador. Muchas gracias, presidente. La próxima vez que me invites vendré con los zapatos rojos. Muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, expresidente Lasso y Carlos Díaz, por su conferencia de lujo. No encuentro otra palabra más que tenerlos aquí es un lujo, ¿no? Bueno, pues estamos terminando nuestro primer día. Agradecerles de corazón pues, su tiempo, su expertise, sus buenas pláticas. Les recuerdo a todos les recuerdo que tenemos hoy un cóctel en la parte de arriba. Y bueno, pues demos por terminado el día de hoy. Muchas gracias a todos y los que están en streaming también, por favor.